Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Ahora vamos a continuar con los temas. Ahora vamos a revisar lo que es dislipidemia. Siempre un poco más enfocándonos con la parte de la diabetes y lo que es el síndrome metabólico. Entonces vamos a un poco a regresarnos a ver lo que es una lipoproteína y qué características tienen estas lipoproteínas. Entonces las moléculas de grasa en el organismo no pueden ser transportados de forma libre. Entonces necesitan a unas lipoproteínas para ser transportadas. Es por la parte más que nada de solubilidad. Entonces estas lipoproteínas son macromoléculas. Entonces van a tener una parte que es lipídica y otra parte proteica, como su nombre lo indica. Entonces la función principal de esta es empaquetar los lípidos insolubles en el plasma provenientes de los alimentos, estos serían de origen exógeno, y los sintetizados en nuestro organismo serían los endógenos, que son transportados desde el intestino y el hígado a través de los tejidos periféricos y viceversa, devolviendo el colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de ácidos biliares. Entonces tenemos un componente lipídico que está formado por colesterol libre, colesterol esterificado, triglicéridos y fosfolípidos. La parte de proteínas tenemos las apolipoproteínas, que se describen como 19 tipos y solo se reconocen 10 de su composición, función y metabolismo. La ApoA se reconocen como varias subclases de ApoA, APO1, APO2, APO4. Estas se sintetizan en el hígado e intestino, forman parte de la estructura de las HDL y de los crinomicrones. Esta es apoproteína A. Las B tienen forma de la B, dos formas. Una B48 sintetizada a nivel del intestino, una B100 a nivel hepático. La B48, componente de los kilomicrones, la B100 de las lipoproteínas de densidad intermedia. La ApoC se sintetiza a nivel hepático y existen tres subclases, la C1, la C2 y la C3. Existe una transferencia activa intravascular entre HDL, VDL y kilomicrones. La ApoC2 estimula la síntesis de lipasa y la C3 inhibe la ApoC, estimulando la lecitin-colesterol aciltransferasa. La ApoB se sintetiza principalmente en el hígado y existen tres isoformas, la E2, la E3 y la 4. Su función es vectorizar lipoproteínas hacia los receptores hepáticos y periféricos. Entonces tenemos la clasificación de las lipoproteínas en kilomicrones, las proteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Cuando hablamos de la densidad, es qué tan denso en su estructura es. Y lo que nos va a ayudar también es la cantidad de proteínas comparado con la cantidad de lípidos. Entonces ahí vemos una lipoproteína que está formada por las apolipoproteínas, los fosfolípidos de membrana, los triglicéridos y el colesterol, que puede estar esterificado o en forma libre. Entonces, esta parte de los fosfolípidos le va a formar una estructura que es polar, que es más hidrosoluble y puede ser transportada sin problema a nivel sanguíneo. Aquí tenemos las tres representadas, los kilomicrones, el LDL, el VLDL y HDL. Ahí vemos las diferencias
un poco esquemáticas. Lo que decíamos, mientras más densidad se considera la de alta densidad, la de baja densidad, la de muy baja densidad y los kilomicrones, y vemos que la más alta en densidad es la HDL, por eso se llama de alta densidad. Acá vemos cómo se vería las lipoproteínas en una electroforesis de proteínas y vemos que esta beta es la más alta por su electronegatividad, no porque es la más alta en cantidad, sino por su electronegatividad. En la HDL tenemos la alfa, en la LDL la beta, en la VLDL la P beta y en la de los kilomicrones, los kilomicrones. Aquí vemos la porción de adentro, es la cápsula donde ahí están los lípidos. El kilomicrón tiene la más grande concentración, mientras que van subiendo la cantidad de lípidos y el HDL vemos que tiene una cantidad de menor de lípidos y mayor de proteínas. Ahí vemos de dónde salen, entonces los kilomicrones en el intestino, su densidad decíamos que es la mayor, menos de 0.95, proteínas de 1 a 2, lípidos 98-99%, triglicéridos 88%. Colesterol esterificado y colesterol libre, vemos las cantidades. Comparados con las HDL que tienen un diámetro inferior, pero su densidad es la más alta, de 10.63 a 10.25, proteínas del 33%, lípidos 67%, la cantidad de triglicéridos de 16, el colesterol esterificado en 31 y el colesterol en 10. Y el HDL3, fuente el HL2, vemos que es pequeña y su densidad de 1.25 a 1.125 a 1.21. La cantidad de proteínas, 57% de proteínas y de lípidos del 43%, triglicéridos 13%, colesterol esterificado 29 y 6. Entonces veamos la cantidad, la proporción. Entonces lo que nos estamos viendo que las HDL, su proporción de proteínas es mucho más alta y la cantidad de grasas es menor. Entonces a este se le conoce como el colesterol bueno, al HDL. Tiene funciones antiinflamatorias y de sacar el colesterol del organismo. Entonces, las funciones, el kilomicrón transporta la grasa dietética desde los tejidos. Recordemos que la absorción de las grasas del intestino se producen por los conductos quilíferos. Estos van a ir a la cisterna de Paquet en parte del abdomen y luego esta se comunica con la cisterna torácica y luego estos ácidos grasos que son absorbidos dirigen a la circulación sistémica cerca de los grandes vasos entre el cuello y el tórax. Entonces los kilomicrones son los encargados de transportar desde el intestino a las grasas. Las proteínas de muy baja densidad transportan la grasa endógena a los tejidos. La de muy baja densidad, la de baja densidad transporta triglicéridos y precursores del LDL. La de baja densidad transporta colesterol a los tejidos y la HDL, origen hígado e intestino, reservorio de proteínas y transporta de reverso el colesterol a los tejidos. Ya vamos a ver luego cómo se transporta. Entonces vemos que la grasa es absorbida en el intestino, transportado por los kilomicrones hacia el hígado. Entonces, en este hígado ya se convierten en proteínas VLDL y luego en LDL.
La LDL son producto del catabolismo de las VDL. Su función es repartir colesterol a los tejidos para que cumplan funciones diversas. Recuerden que los fosfolípidos, el colesterol también es importante para formar proteínas de membrana, hormonas, especialmente las hormonas derivadas del colesterol, las hormonas sexuales, testosterona en los varones. Entonces, es un importante también el colesterol para la formación de algunas hormonas. También forma parte de la estructura de las membranas celulares de algunas células. Vemos cómo capta el LDL, cómo es captado y luego se degrada en colesterol, aminoácidos, ya cuando es captado dentro de la célula. Entonces, el control de la síntesis interna, cuando ya el colesterol entra a la célula, se libera. Entonces, la inhibición de la producción de colesterol está dado por esta enzima que es la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es es la enzima más importante que regula el metabolismo del colesterol. El estímulo de la acetilcoenzima colesterol aminotransferasa que esterifica el colesterol disminuye la síntesis de los receptores de LL, disminuyendo la transcripción de genes correspondientes. Entonces, el 25% se lleva a cabo en los receptores de baja afinidad ubicados en los macrófagos, donde existe un mecanismo de regulación de la síntesis endógena. Los macrófagos se convierten en células espumosas que luego se convierten en placas de ateromatosas. Entonces, es importante cómo los macrófagos tienen que sacar el colesterol o se convierten en células espumosas que estas van a ser parte importante de la formación del ateroma y luego aumentan el riesgo cardiovascular. La mayor parte de las HDL se sintetiza en el hígado en pequeñas cantidades en el intestino. Las HDL sirven de depósito de las apoproteínas A, C y E. Entonces tenemos importantes proteínas para el transporte. Tenemos la APO1. Tenemos esta lecitin como enzima acetiltransferasa. Y esta transportadora esta es una proteína transportadora de la forma esterificada del colesterol. Esta se pensó que iba a ser un blanco terapéutico importante para tratar algunas hipercolesterolemias de tipo familiar, pero no tuvieron buenos resultados. En los ratones de experimentación, esta es clave y inhibiéndose o mejorando el transporte de esta enzima, mejoran en los animales de experimentación, pero en los humanos no se logró ningún efecto. Entonces, los indicadores terapéuticos de los metabolismos de las lipoproteínas, una alta velocidad de secreción de la VLDL por el hígado concomitante a una disminución de la depuración de la circulación conduce a una hipertrigliceridemia. En combinación con baja concentración circulante de HLD, se considera un principal factor de riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis prematura. La VLD, al ceder triglicéridos, se transforma en el LDL, que aún contienen mucho colesterol. Entonces, que al inicio esta nos sirvió solo para empacar y estabilizar la VLD, pero si se aumentan las secreciones de VLDL y el flujo de LDL resultan en una hipercolesterolemia. Entonces, cuando disminuye el HDL y aumentan el resto, entonces aumentamos mucho el transporte tanto de triglicéridos como de colesterol. Ahora, el transporte reverso se produce desde los macrófagos
Entonces aquí hay algunas proteínas que ayudan al transporte. Estas proteínas cotransportadoras nos ayudan a sacar desde los tejidos el colesterol libre. Aquí tenemos a la apoproteína 1 que puede ser producida en el riñón y aquí formamos una esfera con colesterol esterificado y triglicéridos y con la HDL transportamos hacia el hígado. Estas dos proteínas cotransportadoras ayudan a ingresar al hígado y para que esta fracción de colesterol esterificado sea eliminado por la bilis. Entonces, de esta forma, el HDL está haciendo un transporte desde los tejidos hacia el hígado para ser eliminado por la bilis. Entonces vemos cómo las proteínas cotransportadoras en el macrófago ayudan a sacar el colesterol desde los tejidos con las partículas de HDL. Entonces, muy importante el HDL para eliminar o sacar el colesterol del organismo. En cambio, la LDL, sobre todo la oxidada, es la que aumenta el riesgo cardiovascular. Y vemos que esta va a aumentar la inflamación, la disfunción endotelial, y esta grasa va a formar esta placa no calcificada y que por factores, esta placa de ateroma, por factores como presión elevada, aumento de citoquinas, puede romperse o volverse vulnerable. Y esta placa rota es la que va a activar una trombosis y puede producir que se produzca un infarto agudo del miocardio. Entonces, cuando esta placa se rompe o se vuelve vulnerable, deja expuestas proteínas y las plaquetas forman un coágulo. Y dentro, dependiendo de esto, puede producirse un infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, una angina y llevándole al paciente a un problema importante en su corazón. Entonces, las LDL serían las malas de la película, las que nos están produciendo daño cardiovascular. Pero tenemos que tener en cuenta que estas son las fracciones que son oxidadas. Entonces, las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en las concentraciones de lípidos sanguíneos, componentes de lipoproteínas circulantes a un nivel que significa un riesgo para la salud. En término genérico, es cualquier situación clínica en las concentraciones anormales de colesterol total, colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad y triglicéridos. Entonces, estas dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor cardiovascular y modificable, especialmente para la enfermedad coronaria. Entonces, los niveles muy altos de triglicéridos, especialmente cuando hay hiperkilomicronemia, han sido señalados como un riesgo de patogenia también de pancreatitis aguda. Entonces, el riesgo es muy elevado cuando ya la trigliceridemia supera los 1000 miligramos por decilitro. Entonces, ahí necesitamos bajarle, inclusive tenemos que ingresar al paciente para tratar de disminuir estos niveles de triglicéridos. Según su fenotipo clínico, podemos tener una hipercolesterolemia aislada, solo con elevación del colesterol, la fracción LDL, una hipertrigliceridemia aislada con elevación de triglicéridos,
una hiperlipidemia mixta con elevación de colesterol LDL y triglicéridos. Tenemos una elevación, el colesterol HDL bajo aislado, disminución del colesterol HDL, decíamos que este es el que nos ayuda el protector. Entonces, 4 formas de dislipidemia podemos tener. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos llevan a la hipercolesterolemia? Dietas inadecuadas, sobre todo abuso de grasas animales o alcohol que ocasiona el organismo que consuma primero otros tipos de nutrientes, favoreciendo que el colesterol no se degrade y se acumule en las arterias. Enfermedades renales, endocrinas y hepáticas y la administración de ciertas sustancias aumentan la síntesis de lipoproteínas que transportan el colesterol perjudicial en el organismo. Y tenemos la hipercolesterolemia familiar, que se trata de una enfermedad hereditaria ocasionando un defecto genético que impide que el colesterol LDL sea degradado, con lo que los niveles de colesterol aumentan progresivamente. Estos casos aumentan la mortalidad temprana por infarto de miocardio o el engrosamiento de las arterias. Entonces, este es un factor de riesgo importante en personas mucho más jóvenes. Según su etopatiogenia, decíamos que tenemos las primarias o genéticas, que son a causa del 4% de la población. Igual estos son hechos en estudios en países anglosajones, quizás nosotros tengamos más o menos, tenemos esos datos. Sin embargo, esta contribución llega a ser el 30% en pacientes que tienen cardiopatía coronaria, cifras que pueden elevarse en pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que le caracteriza a esta enfermedad dislipidemia primaria? Es hipercolesterolemia mayor de 300, hipertrigliceridemia mayor de 400. Niveles muy bajos del colesterol HDL menor de 25 y pueden los triglicéridos estar normales. Entonces, en lo que tiene que ver con la hipercolesterolemia aislada, tenemos la hipercolesterolemia familiar, la dislipidemia familiar combinada, hipercolesterolemia poligénica. Y la hipertrigliceridemia aislada, dislipidemia familiar combinada, déficit leve o moderado de la lipasa lipoproteica y las ApoC, o sobreexpresión de la ApoC C3. La hiperlipidemia mixta, una dislipidemia familiar combinada, una disbeta-lipoproteinemia, déficits severos de lipasa lipoproteica ApoC2 y sobreexpresión de la ApoC3. La HDL baja aislada, una déficit de la síntesis de la ApoB. Entonces, estos depósitos de lípidos a nivel tisular podemos encontrar en la hipercolesterolemia familiar, santomas tendinosos, tuberosos en la piel y en el arco corneal. En las hipertrigliceridemas con hiperquilomicronemia, santomas eruptivos en la piel, hepatomegalia y esplenomegalia. En la disbeta-lipoproteinemia tenemos los santomas palmares. Aquí vemos algunos síntomas que se pueden más evidenciar a nivel de los ojos, a nivel de codos, a nivel de manos. Entonces, estos síntomas son signos importantes de una dislipidemia que nada encontrar en estas de tipo familiar. Tenemos las dislipidemias secundarias o ambientales. Entonces, estas son, como su nombre le indica, secundarias. En muchos de los casos, los factores genéticos necesitan factores secundarios para expresarse clínicamente como dislipidemia mixta. Entonces, ¿qué patologías nomás tenemos? En la hipercolesterolemia aislada al hipotiroidismo.
Vemos que hay una asociación bastante importante con hipotiroidismo y la hipercolesterolemia aislada, colestasis, síndrome nefrótico, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia aislada, perdón. Tenemos ahí la diabetes, la obesidad, que ayer hablábamos, que está muy asociada a esta hipertrigliceridemia, insuficiencia renal, síndrome nefrótico. La hiperlipidemia mixta, vemos la diabetes, la obesidad, el síndrome nefrótico. HLE baja aislada, diabetes mellitus y obesidad, son las que están ligadas a estas dislipidemias secundarias. Entonces, es súper importante cuando tenemos niveles altos de LDL, ver el riesgo cardiovascular con Framingham, y esto nos va a dar, calcular también el riesgo cardiovascular en 10 años, y esto nos va a ayudar a ver qué metas se podrían tener al paciente. Luego vamos a ver las últimas guías, cómo nos hablan cuáles son las metas que nosotros debemos tener. Hasta ahí, dudas, preguntas. Doctor Pacheco, buenas noches. Buenas noches. Usted mencionaba cuando hay más que todo una hipertrigliceridemia muy marcada, superior a 1000, hay que ingresar al paciente. En esos casos, ¿usted utiliza insulina o algún otro medicamento para bajarlo más pronto? La insulina. Siempre usamos insulina y vamos titulando. Ya vamos a ver en la última parte cómo es el protocolo cuando vamos a ingresarle. Le voy a adelantar un poquito para... Acá estaba este protocolo. Entonces ahí es lo que utilizamos. Insulina, vamos titulando. La dosis no es la misma que usamos cuando hay descompensación de la diabetes. Inclusive hay que tener bastante cuidado no provocar hipoglicemia. Entonces por eso se hace un monitoreo de glucosa. Se le puede dejar los fibratos, y en casos ya muy graves, ahí se utiliza plasmaféresis, que casi en nuestro medio no he visto yo utilizar en hospitales grandes plasmaféresis. Ya usando la insulina, tenemos buenos efectos a 24, 48 horas para bajar los triglicéridos. Siempre teniendo en cuenta usando ya un fibrato, y también teniendo en cuenta que no haya no haya hipoglicemias durante la hospitalización. ¿Y en qué momento le da el alta? ¿Cuando ya baja de 300 por lo menos? De 500, según lo que algunas guías dice que baje por lo menos 700, depende de qué bibliografía se revise, pero por lo menos que ya esté menos de 500 ya es importante. Hay pacientes que ingresan hasta tenido con 3000 de triglicéridos, y ya se les ha podido mandar con que por lo menos bordeen los 800, 750, porque sí se toma tiempo en disminuir los triglicéridos. Y más o menos en conseguir ese objetivo será en unos 2 días, y al momento Los del dos. alta usted le manda... Sí, exactamente, unos 2, 3 días, y se le manda con los fibratos. Solo con fibratos, de ejercicios y una dieta Claro, adecuada. hidratos de carbono. Claro. Se prioriza Gracias. ese. Sí, pero a veces siempre hay que buscar algún desencadenante, ¿no? La mayoría de pacientes que ingresan son obesos, que tienen glucosa también elevada.
Entonces, la bomba de insulina les va súper bien en la intravenosa porque también controlan su glucosa y van bastante controlados tanto sus triglicéridos y su glucosa a la casa. Es decir, usted utiliza solo insulina rápida cada 2 horas en esas dosis bajas. No, en insulina intravenosa. Intravenosa utiliza. Intravenosa. Intravenosa. Se le calcula igual como se le pone en las descompensaciones cuando se utiliza intravenosa. Se pone 99 de solución salina, 1 ml de insulina cristalina y se le calcula la dosis. Entonces ahí es mucho más baja, de 0.3 es mucho más bajita la dosis. El microgotero le pasa. Claro. Entonces se le pasa, dependiendo el peso, se le va titulando para que las glicemias tampoco estén muy bajas. Y ahí sí la insulina intravenosa va súper bien. Lo Pero malo habría es el que a veces, peligro de las hipercalemias, de las hipocalemias. no, igual como cuando se utiliza cuando se utiliza en descompensación, siempre va una infusión con potasio. Si el Ya. potasio baja de 3,5, se suspende la infusión hasta compensar el potasio. O sea, pone una dosis de prevención, unos 20.000 equivalentes por lo menos. Correcto. Ajá. Ajá. Entonces ahí vamos regulando. Y si está muy bajo el potasio, hay que esperarla, poner en espera. Lo malo es de a veces que nos quedamos sin electrolitos. Ahí sí es complicado, ahí es más difícil manejar. Y a veces hay residentes que son de un poco descuidados, dejan nomás que la glucosa baje. Entonces, sí es un poco complejo cuando tenemos que utilizar bomba de insulina intravenosa para bajar los triglicéridos. Uh-huh. Igual hay que pedirle hormonas tiroideas, a veces algún otro desencadenante debe haber por lo que estuvieron elevados. Siempre en alguna otra cosa extra siempre se encuentra. Por eso siempre mejor es hospitalizar. Entonces vamos a hablar ahora sobre esta guía de dislipidemias que están basados en las guías europeas del 2019, que casi no varían mucho con las guías americanas. La europea es la más nueva en lo que es dislipidemia. Entonces ahí lo que nos habla mucho de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que tener en cuenta siempre para estadificarle al paciente qué tanto riesgo cardiovascular tiene y luego con eso vamos a basar las metas. Entonces tenemos que buscar hipertensión, cardiopatía coronaria, especialmente si ya tuvo enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, que a veces esto está muy hiperdiagnosticado, pero el que sea diagnosticada con ecocardio, con datos importantes de esta cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas y miocardiopatías. Entonces, la OMS calcula que en el 2015 murieron 17.7 millones de personas por estas causas. Más del 80% de las defunciones por esta causa producen en países de ingresos bajos y medios. Afectan igual a hombres y mujeres. Veíamos que por algunas circunstancias las mujeres estaban protegidas hasta la menopausia y después de la menopausia se iguala el riesgo. De hecho, ahora en la actualidad mueren más mujeres que hombres por esta causa en España, porque este es basado en la guía europea. Según los últimos datos, existe un 6% más de muertes entre el colectivo femenino. Entonces, cada vez se iguala. Me acuerdo que hace unos 12 años siempre estaba un poco más alto los hombres, pero ahora ya nos están igualando. En Europa, la enfermedad cerebrovascular es responsable de más de 4 millones de muertes al año.
En España se advierte que la enfermedad cardiovascular también es la primera causa de muerte por delante de incluso del cáncer y las enfermedades respiratorias. Entonces, para el 2030, casi 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías, que pueden ser isquémicas, hipertensivas, y por accidentes cerebrovasculares. Y estas enfermedades van a seguir siendo la principal causa de muerte. Obvio que después del COVID-19, muchas cosas van a cambiar. Las secuelas que ha dejado en el corazón a muchos pacientes es bastante importante. Algunos estudios han demostrado que el COVID ha dejado alteraciones a nivel del simpático. Hay una hiperestimulación simpática que ha predispuesto tanto a arritmias como más riesgo de infarto. Entonces, probablemente luego del COVID tengamos unos datos un poco más diferentes por estas circunstancias. Entonces, cuando nosotros abordamos al riesgo cardiovascular, tenemos que hacer una anamnesis, una exploración física y sobre todo unas pruebas complementarias. Entonces, en el anamnesis tenemos que abordar los riesgos cardiovasculares, qué tipo de territorio, forma de presentación, la fecha, la edad, qué episodio, consumo de tabaco, tratamientos que ha recibido, tratamiento para factores de riesgo cardiovasculares, para la hipertensión, la dislipidemia. El cuestionario de disfunción eréctil es un factor importante para el riesgo cardiovascular y en algún momento esta disfunción eréctil va a ser equiparada a tener un infarto agudo de miocardio como riesgo cardiovascular, especialmente en diabéticos. La exploración física, la antropometría es súper importante, índice de masa corporal, perímetro abdominal, medidas de la presión arterial, pulsos centrales, periféricos, soplos vasculares, la exploración cardíaca, buscar soplos, a ver si hay alguna alteración valvular. En la exploración abdominal, buscar si hay hepatoesplenomegalia, buscar si hay síntomas, especialmente en el arco corneal. Búsqueda de opacidades corneales, hipertrofia de las amígdalas. Se acuerdan que también esta es parte de lo que sería el apnea obstructiva del sueño, y hacer un fondo de ojo para detectar alteraciones en los vasos de la retina. Entonces, estimación del riesgo cardiovascular global, vamos a usar algunos scores. Aquí vemos en hombres y mujeres cómo tenemos los scores que son no fumadores y fumadores. Y dependiendo acá, la variable es la presión arterial. Y vamos viendo cómo nos va sumando el riesgo si tengo presión alta, y si soy fumador aumenta mucho más el riesgo, dependiendo mucho de la presión. Aquí van marcándonos edad. Entonces digamos que tengo un paciente de 65 años que es fumador y que tiene una presión de 160-110, tendría un score de 17, que le da un score alto. Mayor de 10, score alto; de moderado de 5 a 9 y bajo, menor de 5. Acá tenemos en lo que son las mujeres, igual el score con la presión arterial. Entonces no nos da un score mucho más alto como en los varones, que el riesgo es mucho más elevado. Pero quizás con el tiempo cambie o si igual se equipare, como estamos viendo que las mujeres están subiendo más la prevalencia de estos problemas cardiovasculares. Entonces, dependiendo de la valoración de estos scores, vamos a ver qué tipo de tratamiento tiene que recibir y las metas, sobre todo del HDL y el LDL. Entonces, si ya tiene criterios anteriores de muy alto riesgo, enfermedad cerebrovascular documentada clínicamente o documentada de forma inequívoca a partir de pruebas de imagen.
Entonces, hoy ahí este problema hay, por ejemplo, en el TIA, en la enfermedad vascular cerebral transitoria, puede haber ya cambios en el estudio de imagen y el paciente ya recuperó sus síntomas, pero sí dejó una secuela. Diabetes con daño orgánico, entonces neuropatía o retinopatía diabética. 3 factores de riesgo cardiovasculares principales como tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial o diabetes 1 de inicio temprano, menor de 20 años, hipercolesterolemia familiar con SB arteriosclerótico o otro factor de riesgo. Aquí en enfermedad renal crónica con una tasa del filtrado glomerular menor de 20. Entonces, enfermedad renal crónica con un filtrado menos de 30 es un factor súper grave para una enfermedad cardiovascular. Y especialmente el riesgo de infarto es mucho más alto o de cualquier evento cardiovascular con el filtrado menos de 30. Entonces, este nos da un score mayor de 10. Entonces, la concentración de LDL debería estar en 55 y una reducción del nivel inicial mayor del 50%. Entonces, esta es la meta más importante que nosotros deberíamos cumplir para disminuir el riesgo cardiovascular a nuestro paciente. De alto riesgo, un factor de riesgo muy intensificado, principalmente un nivel de colesterol mayor de 8 milimoles, o sea, 300 miligramos por decilitro, o una LDL mayor de 190 o una presión mayor de 180/100. Enfermos con diabetes sin daño de órgano blanco, con diabetes desde hace más de 10 años o con un factor de riesgo adicional, como hipercolesterolemia familiar o otros factores de riesgo, como enfermedad renal moderada con una tasa de filtrado glomerular del 30 al 59. Este nos da un score mayor de 5, menor de 10, y el LDL tendríamos que tener un valor de 70 y una reducción del nivel inicial mayor del 50%. Un moderado nos da un score de 1, mayor de 1 y menor de 5, enfermos jóvenes con diabetes, menores de 35 años de edad con diabetes tipo 1, menores de 50 años con diabetes tipo 2, desde hace menos de 10 años sin otros factores de riesgo, y la concentración de los lípidos del LDL debería estar menos de 100 miligramos por decilitro. Un score bajo con un score menor de 1, la meta del LDL debería estar en 115 miligramos por decilitro. Entonces, con estos factores de riesgo y estos scores, nosotros ya tenemos que definir la meta del LDL. Aquí tenemos otros ejemplos que podrían modificar el riesgo, cuya presencia y anomalía pueden influir en la magnitud del riesgo, según su score. Exclusión social o falta de apoyo social, estrés emocional, SB precoz, familiar en personas que tuvieron en hombres menos de 55 años y 60 años en mujeres, obesidad y obesidad abdominal sobre todo, falta de actividad física, enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes, enfermedades mentales graves, tratamientos para la infección de VIH, fibrilación auricular, que acá el riesgo ya nos da otras connotaciones, y recuérdense que la fibrilación auricular, la diabetes es un factor importantísimo para desarrollarla, hipertrofia ventricular derecha, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, enfermedad hepática, grasa grasa no alcohólica.
pruebas de imagen cuyos resultados pueden modificar el riesgo en personas con riesgos bajos o moderados. Índice de calcificación de arterias coronarias en la tomografía. Entonces, se utiliza este calcio score para determinar en algunas personas cómo están sus coronarias. Placas arterioscleróticas confirmadas con una ecografía de arterias carótidas o de femorales. Entonces, estos estudios de imagen también nos ponen en alerta sobre el riesgo de aterotrombosis. Entonces, con este sistema los scores se clasifican muy alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo, como veíamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tratar a estos pacientes? La base de este tratamiento siempre va a ser cambios en el estilo de vida, igual la terapia farmacológica hipolipemiante. Las preguntas en la guía son: ¿será suficiente solo los cambios de estilo de vida en nuestro paciente? No, no está demostrado que solo el cambio de estilo de vida mejore. Siempre tiene que ir acompañado de medicación para disminuir los lípidos. ¿Cuándo debemos iniciar la terapia con hipolipemiantes? Para las metas que veíamos anteriormente. Las cifras objetivos veíamos clasificado con los scores. Entonces ahí vemos con los scores las metas, como decíamos, de bajo riesgo. La meta sería de 55. Con el score nos daría ya de 55 a 70. Acá tendríamos una meta de 70 a 100, con de 100 a 116. Y acá de 116 a 190. Entonces, nos va a ayudar, con estos, ¿cómo le estadificamos a este score? Es con los scores anteriores, tanto con de alto riesgo y con los scores de acá. Tenemos que basarnos en qué rango está el paciente. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a ubicarle y las metas que debe tener el paciente para sus niveles de colesterol. Entonces vean cómo igual tenemos que reducir los niveles de colesterol y cuando ya tenemos algún evento, ya esto se denominaría prevención secundaria, y debemos iniciar si los niveles de LDL son mayor de 55 y el objetivo es bajar a menos de 55, por lo menos del 50%. Si tenemos como prevención primaria y ya hubo algún factor de riesgo en la evaluación del riesgo cardiovascular, vamos a iniciar si el colesterol LDL está más de 70 y vamos a tener el objetivo tenerle en menos 55. En la prevención primaria, entonces con un riesgo leve, entonces iniciaríamos si estuviera más de 190 y el objetivo sería mantenerle en menos de 100 de el objetivo de la LDL. Entonces ahí vamos viendo con los scores de 1 es muy bajo, con el score de 1 a 1.5, lo que decíamos, pacientes jóvenes con diabetes tipo 1, menor de 35 años, diabetes tipo 2 menor de 50 años, con diabetes menos de 10, con una duración de otros factores de riesgo moderado, alto, con un score de 5 a 10 puntos, factores de riesgo individuales muy elevados. En la tomografía, colesterol total, perdón, en más de 300, el LDL
más de 190, perímetro, presión arterial más de 180-100, factores de riesgo de Framingham mayores, enfermedad renal, diabetes sin daño de órgano blanco. Entonces acá tendríamos un score alto, y el muy alto cuando ya tenemos enfermedades cerebrovasculares por clínica o imagen, el score más de 10, un escala de Framingham con un factor más de riesgo, una alteración, una enfermedad renal crónica grave con un filtrado glomerular menos de 20, diabetes con órgano diana afectado, tres factores de riesgo mayores de diabetes tipo 1, con una de inicio temprano y de larga duración, más de 20 años. Entonces, con esos factores, con esos, ya ahí tengo las metas. Entonces, ahí el algoritmo nos pone de diferentes formas, pero al llegar, llegamos a lo mismo. Muy alto riesgo, la meta 55, alto riesgo 70, riesgo moderado 100 y riesgo bajo 116 de LDL. Creo que por ahí nos vamos a un receso de unos 10 minutitos. Estaríamos de regreso a las 9 en punto. ¿Qué les parece? Está bien. Bueno, bueno. Ya, listo. Nos vemos. Bueno,
Ya estamos conectados otra vez. Listo, doctor. Ya, entonces lo que en esta vez en la nueva guía lo que nos ponen son los estudios de imagen para la reclasificación de riesgo cardiovascular. Entonces, estos estudios de imagen, como nos van a ayudar a veces en personas que nosotros no sospechamos que pueden tener estas alteraciones y tienen ya factores de riesgo importantes. En algunas guías ya anteriores de la americana salía que el calcio score era un predictor importante de riesgo cardiovascular. En este caso nos está indicando la arteria aorta, una clasificación, una parte de ateroma. Igual en el eco Doppler vascular de carótida, es súper importante valorar. Por ejemplo, cuando se hace un estudio de CB de etiología, es súper importante valorar si hay o no placas de ateroma. Entonces también se tomaron en cuenta datos biológicos, fisiológicos y fisiopatológicos de lípidos y lipoproteínas que estuvieron en estudios de ensayos clínicos randomizados y genéticos que tienen una alteración mendeliana. Nuevos hipolipemiantes y nuevos enfoques de lo que tenemos que hacer con el LDL, sobre todo. El riesgo de la inflamación con pacientes con muy alto riesgo y su potencial abordaje terapéutico, igual cuando usamos el PCR cualitativo, ahí nos va a ayudar bastante a pronosticar el riesgo de infarto en pacientes que ya tienen un alto riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que intensificar la reducción del LDL. Entonces tenemos que clasificar el riesgo de los pacientes con enfermedad familiar. Si ya no mejoran con los otros medicamentos, estos inhibidores de la PCSK9, que todavía acá en el país no tenemos, pero son un recurso súper importante para disminuir el riesgo el riesgo cardiovascular bajando el LDL. Para los efectos de las estatinas también podemos ver que hay efectos adversos como miopatías relacionados a las estatinas y podemos diferenciarlos de miopatías por estatinas y síntomas musculares asociados a las estatinas. Ahí vemos los tratamientos y las medidas higiénicas, la mayoría son categoría A, tienen que estar siempre de la mano para disminuir los lípidos. Entonces ahí tenemos los factores más importantes: prohibición de fumar, dieta adecuada con contenido de ácidos grasos saturados, basados sobre todo en cereales integrales, verduras, frutas y pescado. Actividad física adecuada de 5 a 7 horas de actividad física moderada a la semana o de 30 a 60 minutos la mayoría de días de la semana. Control del índice de masa corporal y perímetro de la cintura, 94 en hombres, 80 en mujeres. Control de la presión arterial, menos de 140/90. El LDL dependiendo del riesgo que hemos visto anteriormente. Control del HDL, objetivos adicionales con hipolipemiantes en los casos de riesgo cardiovascular muy alto o moderado. Control de las ApoB, objetivos adicionales del tratamiento hipolipemiantes menores de 65, 80 o 100 miligramos respectivamente en el caso de riesgo cardiovascular muy alto, alto o moderado. Control de los triglicéridos. Si el valor es menor de 150 indican un riesgo cardiovascular menor, mientras que los valores superiores indican la necesidad de buscar otros factores de riesgo. El control de la glicemia, que tiene que estar por lo menos en menos de 7 de hemoglobina glicosilada.
Entonces, la farmacoterapia disponible, las estatinas, entonces, estas reducen la síntesis de colesterol al inhibir la óxido metilglutarico con enzima reductasa, que limita la velocidad de la síntesis de colesterol. Entonces, esto nos va a dar mayor reexpresión del receptor de LDL en la superficie de los hepatocitos, mayor absorción del LDL en la sangre y la disminución de las concentraciones de LDL, de ApoB y de triglicéridos. La evidencia disponible actual de los metaanálisis sugiere que un beneficio clínico del tratamiento con estatinas para reducir el riesgo cardiovascular es de gran medida un efecto de clase. Ahí tenemos las variedades de estatinas, la pravastatina, la fluvastatina, la lovastatina, simvastatina, torvastatina, rosuvastatina. Vemos qué porcentaje nos pueden disminuir el colesterol y las dosis más tope que podemos usar. En el caso de la simvastatina hasta 80 miligramos, en la torvastatina 80 y la rosuvastatina hasta 40 miligramos. Los efectos adversos, hay que tener mucho cuidado con algunos medicamentos que nos pueden alterar las concentraciones de efectos con fármacos antiinfecciosos, itraconazol, ketoconazol, eritromicina, claritro, y los inhibidores de la proteasa para el VIH, calcio antagonistas, verapamil, diltiazem, amlodipina, otros fármacos, ciclosporina, danazol, amiodarona, inclusive el genfibrosilo puede interaccionar con las estatinas. Los efectos, entonces, tenemos miopatía y secundaria, una miopatía secundaria al uso de las estatinas. Puede haber hepatotoxicidad, hay que estar midiendo las transaminasas. A la ALT nos mide más que nada el daño celular. Y esto puede ocurrir en 0.52 de los pacientes. Mayor riesgo en los diabéticos de nueva aparición. Puede haber alteración dependiendo de la dosis de los medicamentos. La interacción con fármacos que son especialmente, que interactúan, que se metabolizan en el citocromo P450 y conduce siempre más riesgo de miopatía y radiomiólisis. Entonces, todos estos fármacos tenemos que tenerles mucho más cuidado cuando usemos. O evitarles o bajar la dosis de la estatina. La ezetimiba, este es un fármaco que nos va a ayudar sumado a la estatina para mejorar la meta de LDL, inhibe la asociación intestinal del colesterol dietético y biliar a nivel del borde cepillo del intestino, sin afectar la absorción de nutrientes liposolubles. Entonces, en respuesta a la entrega del colesterol reducido en el hígado, reacciona mediante la regulación de la expresión de esta LDL, que conduce a una mayor eliminación de la LDL de la sangre. La adición de simvastatina a la terapia con estatinas no parece aumentar la incidencia de niveles elevados de creatinquinasa, más allá de lo que se observa en los tratamientos de estatinas solos. Entonces, por este lado es bastante seguro y no aumenta el riesgo de miopatías. Este fármaco le ponen cuando ya las metas no han sido logradas con la estatina ni con el ezetimibe. Es inhibidor del PCSK9, una concentración elevada de las funciones del PCSK9 en el plasma reduce la expresión de la LDR. Al inhibir la proteína conseguimos mayor expresión del LDR-LL, que aumenta el catabolismo de la LDL y una reducción en el plasma. Los que tenemos son anticuerpos monoclonales completamente humanos, entonces tenemos el alirocumab y el evolucumab, son los anticuerpos monoclonales. El tratamiento con estatinas aumenta los niveles hélicos de PCSK9 circulantes y así como mejor efectos de estos anticuerpos se ha demostrado en combinación con estatinas y mayor sensibilidad para actuar. Estos todavía no los tenemos en el país, ojalá algún rato lo podamos tener.
La seguridad de estos fármacos, los efectos más frecuentes, picazón en el sitio de la inyección, síntomas similares a la gripe. En algunos estudios puede haber aumento de efectos neurodegenerativos. En estos estudios fue diseñado específicamente para detectar cambios de la función neurocognitiva. Fue tranquilizador, pero fueron informes de seguridad de los otros ensayos que dieron estas alertas. Los estudios aleatorizados de alteración mendeliana también han sugerido que puede aumentar el riesgo de diabetes con un efecto relacionado con la LDL, como aparente ocurre con las estatinas. Se necesita grandes ensayos a largo plazo de los inhibidores del PCSK9 para descartar estos y otros posibles efectos secundarios. Un problema potencial de tratamiento con anticuerpos a largo plazo es la aparición de autoanticuerpos. Entonces, el levodopa y el arilocumab son completamente humanos y por lo tanto teóricamente menos propensos a inducir autoanticuerpos. Hasta la fecha solo hay pocos casos de anticuerpos que han sido informados y no se ha observado reducción en la disminución del LDL. Los consideran los costos de los tratamientos y datos limitados sobre la seguridad a largo plazo. Es probable que estos medicamentos se consideren rentables solo en aquellos pacientes con muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y su uso puede ser posible que en algunos países con atención médica limitada en recursos no sea tan fácil. Los fibratos, entonces, son agonistas de los receptores del proliferador de peroxisama, que se les conoce como PPARs, actuando a través de factores de transcripción, regulan el metabolismo de lípidos, lipoproteínas. Como consecuencia, los fibratos tienen una buena eficacia para reducir los niveles de triglicéridos en ayunas y postprandiales. Los impactos clínicos de los perfiles de lípidos varían según el fibrato, pero se estima que alcanzan una reducción del 50% de triglicéridos y una reducción del 20% del nivel de LDL. Entonces, siempre van a actuar más en los triglicéridos que en el colesterol. Y un aumento de los niveles de HDL de 20%. Los fibratos son generalmente bien tolerados, con efectos adversos leves, trastornos gastrointestinales que se informan en el 5% de los pacientes y erupciones cutáneas en el 2%. En general, la miopatía, elevación de enzimas hepáticas, litiasis responden a efectos adversos más conocidos asociados con fibratos. Entonces veíamos el algoritmo terapéutico, que veíamos la estratificación de riesgo, la concentración del LDL y definir si usamos estatina, dosis máxima y tolerada, recomendación de cambios en el estilo de vida. Acá sí tenemos que hacer el seguimiento y si no hay buen objetivo, sumamos la ezetimiba. Si ha alcanzado el objetivo del LDL, sí seguimos con el seguimiento, si no añadimos el inhibidor del PCSK9. No, o sea, acá tenemos el algoritmo para considerar si hubieran miopatías secundarias al uso de las estatinas. Entonces, si hubiera síntomas y la CPK está en menos de 4, 2 a 4 semanas del inicio de las estatinas, si los síntomas persisten, cambiar la estatina, buscar otras causas de síntomas musculares. Si los síntomas aumentan con la segunda estatina, según el protocolo o dosis inicial. Si los síntomas reaparecen, bajas dosis de tercera estatina eficaz o estatina eficaz con dosis alternante, una dosis dos veces a la semana del régimen de la dosis. Si la CPK está 4 veces más elevada, entonces a las 6 semanas de elevado a las estatinas hasta la normalización de la CPK y los síntomas. Bajas dosis de la tercera estatina eficaz o estatina eficaz con dosis alternante de 1 a 2 veces a la semana con régimen de 2.
Si hubiera radiomiólisis, ahí sí la cosa ya es mucho más compleja. Y si no se alcanzan los objetivos de la LDL, lo que tenemos que añadir es la ezetimiba. Y si no, añadir el inhibidor del PCSK9. Entonces debemos monitorizar el tratamiento. No hay una guía para realizar el seguimiento. Se ha aceptado que el primer control tras el inicio de la terapia farmacológica se debe realizar de 6 a 8 semanas, pero los cambios de estilo de vida no se observan más que a los de 6 a 12 meses. Los controles periódicos analíticos que mejoran la adherencia a la terapéutica, se debe controlar la CPK en pacientes con alto riesgo de miopatía, como ancianos, comorbilidades o con pacientes con antecedentes de síntomas musculares. Una leve elevación típicamente transitoria de la LT se observa en el 2% de las personas y la normalización se observa cuando la terapia se continúa. No se recomienda el control de rutina de ALT durante el tratamiento, pero debe realizarse si está indicado en función clínica igual que la SECA. Esto casi es lo mismo la puntuación. De scores. Entonces, la conclusión de esta guía, tenemos que hacer una valoración con el riesgo cardiovascular. Este es el nuevo fármaco que entraría. Uso de imágenes cardíacas para la estratificación de riesgo también son ahora parte del calcular el riesgo en personas que nosotros sospechemos de alto riesgo cardiovascular. Intensificación de los objetivos del tratamiento. Si el paciente tiene síndrome coronario, ahí el algoritmo un poco cambiaría ya dependiendo de los factores de riesgo. Entonces, la seguridad de los niveles de LDL es lo que más nos interesa. Si hay un problema con las estatinas, tenemos que tratarlo de forma inmediata. Y tener cuidado con las estatinas en los adultos mayores, no usar dosis muy altas por el riesgo de miopatías. Hasta ahí vamos un poco a hablar de la hipertrigliceridemia, que ya le habíamos visto en la parte igual de esta guía. Igual tenemos hipertrigliceridemias primarias y también secundarias. Entonces, las de tipo familiar y las secundarias igual están muy asociadas a la obesidad, a la diabetes, al síndrome metabólico, a la dieta alta ingesta de alcoholes y de dulces, fármacos como los glucocorticoides, estrógenos por vía oral, agentes retrovirales, beta bloqueadores, hidroclorotiazida, tamoxifeno, ciclosporina o ácido retinoico. La clasificación, tenemos una hipertrigliceridemia pura y una hiperlipidemia mixta. Entonces, la hiperlipidemia mixta, vamos a tener aumento de triglicéridos y colesterol y disminución del HDL. Entonces, dependiendo de la severidad, tenemos de leve de 150 a 199, de moderada de 200 a 499, severa de 500 a 999 y muy severa mayor de 1000. Vemos cómo la frecuencia de infarto agudo de miocardio con valores de más de 163 de triglicéridos y con valores de colesterol de 246, mucho más alta la frecuencia de infarto agudo de miocardio. Entonces, el riesgo cardiovascular, igual que el colesterol, aumenta con los niveles altos y cuando tenemos más de 1000, el riesgo de pancreatitis. Del 1 al 7% de las pancreatitis son causadas por hipertrigliceridemia. El 40% de las pancreatitis de otra etiología cursan con triglicéridos elevados en un rango moderado. Entonces, estos kilomicrones alteran el flujo
capilar a nivel del páncreas, produce esto una isquemia y esto va a producir una destrucción acinar y esto va a hacer que se activen las lipasas y se produzca la liberación de productos inflamatorios y lleven al edema y la necrosis del páncreas. El diagnóstico de hipertrigliceridemia va a ser, también podemos en la clínica buscar en la anamnesis los antecedentes, en el examen físico tenemos que ver los síntomas y en laboratorio los valores de los triglicéridos. Aquí vamos a encontrar estos síntomas eruptivos. En la retina está lipemia de la retina y aquí en estos síntomas palmares, cuando hay aumento de triglicéridos y alteraciones en las ApoE. Para verlo, entonces necesitamos un ayuno, para ver los triglicéridos, un ayuno de 8 a 12 horas, sin consumo de alcohol, tiene que ser un plasma venoso, y el laboratorio con control de calidad, como veíamos en algunas otras circunstancias. Vemos aquí el suero cómo se ve completamente lipídico cuando hay este tipo de alteraciones de triglicéridos muy elevados. Entonces, la base del tratamiento, primero la euglucemia, cambios en el estilo de vida, la nutrición, actividad física, no fumar y los fármacos. La actividad física, como le habíamos dicho, igual muy parecido con lo de los triglicéridos. En los fármacos tenemos las estatinas potentes, los fibratos, la niacina y ácidos grasos omega 3. Entonces las estatinas van a bajar el LDL, pero los triglicéridos van a bajar de 10 a 30, los fibratos van a bajar de 20 a 50, la niacina de 20 a 50 y los omega 3 de 20 a 60. Entonces los fibratos, tenemos de la familia algunos, colifibrato, benzofibrato, tofibrato, cipofibrato, venofibrato y genfibrosilo. Entonces ahí veíamos que el genfibrosilo interaccionaba con las estatinas, entonces algunos de los otros fibratos se puede usar cuando queremos combinarlos y evitarle combinar en dosis totales porque puede aumentar el riesgo de miopatía. En estos estudios se usaron combinaciones de fenofibrato con simvastatina. Entonces no hay baja tasa de efectos adversos. Riesgos son más con estatinas más que fibrosilo, estatinas más macreólidos, aumenta la hepatotoxicidad, la miopatía. El fibrato puede también aumentar la litiasis biliar. Fibratos potencian el efecto de algunos anticoagulantes cumarínicos, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. La niacina aumenta el HDL, disminuye los triglicéridos en un 15 al 25%. El mecanismo de la niacina, menor liberación de ácidos grasos del adipocito, menor catabolismo de las APO, mejor flujo de colesterol a las células. En los ácidos grasos omega 3, disminuyen los triglicéridos en un 20 a un 60%, menor síntesis hepática de VLDL y mayor catabolismo de los triglicéridos son las funciones. La niacina va a tener efectos adversos vasomotores, bochornos, prurito. Disminuyen estos efectos en los de liberación prolongada. Disminuye con el uso concomitante de aspirina. Una hepatotoxicidad baja y discreto efecto hiperglicemiante. Los ácidos grasos omega 3 sin toxicidad.
lo que puede producir es una dispepsia o olor a pescado. La terapia combinada se debe usar en la hipertrigliceridemia severa, fibrato con niacina, fibrato con ácidos grasos. En la lipidemias mixtas, estatinas más fibratos, no al genfibrosilo. Controlar las transaminasas y la CK. Las estatinas más niacina, ezetimibe, fibratos y niacina y ácidos omega 3 también podría ser una combinación. Entonces, dependiendo del grado, también podemos usar qué tipo de medicación. De 150 a 199 estatinas, de 200 a 899 podríamos usar fibratos. Y con estatinas, de 500 a 1000 podríamos usar tratamientos fibratos, distatinas y ácidos omega 3. En las severas ya tenemos que ingresarle o observarle, ya con triglicéridos más de 2000 de ley tenemos que ingresarle. Lo que decíamos, tratamiento de urgencia, tenemos que vigilarle. Entonces el objetivo de ingresarle al paciente es bajar los triglicéridos por lo menos a 500, manejo de factores causales, que pueden ser algunas otras cosas, infecciones, problemas de tiroides, y si son pacientes que son diabéticos, el control de la glucosa también puede ser un factor. Entonces, hidratación, la insulina rápida, infusión. Entonces, esta va en infusión continua de 0.3 a 1 unidades hora. Tenemos que hacer la glicemia capilar cada 2 horas. Tenemos que usar heparinas subcutáneas, podemos usarlas de bajo peso molecular por el riesgo de aumentado de cualquier proceso trombótico. Y podemos dejarle en NPO y realizar una alimentación tranquilamente luego. Tenemos que sumarle luego los fibratos. Y como les decía, la plasmaféresis es la última alternativa cuando no baja los triglicéridos, por más que ya se instauró toda lo que habíamos visto anteriormente. Eso sería todo por hoy. ¿Y alguna duda, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Una inquietud, el punto de corte para iniciar el tratamiento farmacológico con la hipertrigliceridemia va de 400, mayor a 400, ¿o cuál era el valor? El valor, ya cuando podemos iniciar desde los 150, podemos iniciar con estatinas. Y verá, hay que ver, inclusive siempre no es pura la hipertrigliceridemia. Entonces podemos iniciar ya desde los 150, ya cuando de 200 a 499 tendríamos que ya usar estatinas y fibratos. Esto va a depender mucho del factor que tenga. A veces priorizamos uno u otro de los lípidos para no interaccionar mucho con los con las estatinas. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuál predomina, cuál es el objetivo, cómo está el estado metabólico del paciente, cómo están el hígado. Entonces todo va a depender de muchas circunstancias. En cambio, en el estudio, en la guía nos decía, cuando tenemos acá, nos hablaba, a ver, no nos dice un valor específico. No, no nos habla de un valor específico en la guía.
No nos da un valor específico. No sé si alguna parte de la guía dice que deberíamos iniciar más de 400 ya concomitantemente con si hubiera también alteración en el colesterol. Porque la mayoría de veces vamos a encontrar solo hipertrigliceridemia aislada más que mixta. Pero en el caso ya de un riesgo cardiovascular aumentado, recuerden que la hipertrigliceridemia también aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. Y peor si están las dos de la mano con la diabetes, aumenta el riesgo cardiovascular. Algunos estudios inclusive hablan de que los triglicéridos podrían ser más peligrosos que el mismo colesterol en la formación de placa de ateromatosa. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor Pacheco, si tenemos un paciente con 170 de triglicéridos, podríamos iniciar y LDL no está tan alta, está en unos 120, qué sé yo. Podríamos iniciar solamente con dieta y ejercicio antes de utilizar la farmacoterapia, o de una entramos también con farmacoterapia. Va a depender mucho del factor de riesgo cardiovascular. Si el paciente es obeso, tiene hipertensión, depende de los factores de riesgo, tendríamos que iniciar ya con estatina inclusive. Recordemos que para el diabético las metas de la LDL deben estar menos de 100, por lo menos, si no tiene factores agravantes. Entonces, se podría usar una estatina y esa nos podría ayudar, tanto bajando los triglicéridos como el colesterol. Correcto, correcto. Uh-huh. Una pregunta, doctor, buenas noches. Buenas Y yo he noches. tenido pacientes que son, doctor, no son obesos, son ¿Ya? son deportistas que hacen ejercicio, pero que sabe que en esta pandemia que hubo, mucha gente ha quedado guardada y no ha podido hacer Exacto. ejercicio, ¿no? No he visto con abdomen, un abdomen fuera de lo normal, que nos da los parámetros cuando una persona es obesa o es una persona con diabetes, ¿no? Yo he visto pacientes normales, pero con los triglicéridos elevados, ¿no? Con triglicéridos de 170, 190, 200, y son deportistas que yo he visto que saben hacer ejercicio. Mi pregunta es esta: en este tipo de pacientes, obviamente ahora que ya hay la posibilidad de salir de ejercicio, aquí en la ciudad de Riobamba antes se limitaba a muchas cosas, ahora veo que la gente está saliendo a los parques, saliendo a hacer ejercicio. En este tipo de pacientes que son deportistas o que les gusta el deporte, pero que tienen los niveles de triglicéridos elevados, ¿es necesario que yo les pueda dar estatinas o ellos regresan a hacer sus entrenamientos, sus ejercicios y tal vez con la dieta y bajando el nivel y el consumo de las comidas que obviamente suben los triglicéridos podría minimizarse? O también utilizando el omega 3 que yo veo muy difundido ahí que también da efectos. ¿Se podría utilizar, en vez de utilizar estatinas, también omega 3, alimentación, ejercicio? Claro, se podría usar. Depende mucho del paciente, porque lo que habla de la protección del ejercicio es temporal. Cuando uno no hace ejercicio, termina esa protección que de alguna forma nos da el ejercicio. Entonces, esas personas, si están con niveles altos, deberíamos tratarles, si están con niveles ya que estarían un poco alertándonos y que persisten más que nada. Y si no, tendríamos que hacer un control y como usted dice, ya cambiando los estilos de vida probablemente vuelvan a la normalidad. Pero sí se ve en pacientes que inclusive son deportistas. Yo he tenido entrenadores, deportistas que son hasta de élite con problemas de triglicéridos. Entonces ahí tal vez quizás nos toca investigar si hay una hipercolesterolemia inclusive familiar, que tenga algún componente familiar. ¿Qué puede llevarles a esto? El caso puntual que usted dice es por la pandemia, que quizás inclusive consumen más alcohol, consumen más sustancias que pueden elevar los triglicéridos.
que pueden ser eventualmente, ya si desaparece esto, volverá a su estado normal. Entonces tocará hacer un control y tenemos que ver qué otros factores de riesgo cardiovascular tienen. Recuerden que tenemos que también ver los factores que tienen hereditarios. Si hubo familiares con infartos, todo eso hay que valorar bien el riesgo cardiovascular en este tipo de personas. Ahora, Doctor, diga. perdón, doctor. Bueno, usted como dice, retomando el estilo de vida nuevamente, que la gente sale a hacer sus ejercicios, su deporte, ¿no? ¿Sería conveniente a este tipo de personas también hacerle una CPK para un Claro, control tal vez? ¿Y qué tiempo yo esperaría para ver si es que no le doy medicación? Tal vez unas 4 semanas, unas 6 semanas. exactamente. O sea, el problema las miopatías, o sea, hay factores que pueden predisponernos que sean de edad avanzada, que tengan algún problema hepático, que nos predispongan a la miopatía, pero hay personas que pueden hacer de la nada esta miopatía. Entonces tenemos que estar alerta de eso también y estar pendientes del paciente que nos diga y preguntarle cuando venga, ¿sabe qué? No ha tenido dolores musculares luego de que usamos las estatinas. Pero en alguna parte decía, no decirle al paciente, ¿sabe qué le va a doler? Los músculos, porque quizás a veces se sugestionan demasiado y con esto de la miopatía, entonces sí, sí es complejo. Hay personas que ya cuando llegan al consultorio ya habían leído que si le van a dar estatina va a tener problemas de miopatía, ya están más informados que los mismos médicos. Entonces sí son complejos y inclusive no me dicen, ¿y qué me va a dar? Si me da miopatía, ¿qué me va a dar? ¿Qué medicamento hay? Uy, entonces sí es medio complejo. Entonces alguna vez hablaban de que se puede dar la coenzima Q. No he tenido un nivel así de evidencia con estudios o metaanálisis, pero en algunos casos se podía dar esta coenzima Q y sí disminuía bastante los síntomas de miopatía, en casos ya muy necesarios. Doctor, Doctor, la última pregunta. Diga. Doctor, la última pregunta. No importa el nivel de triglicéridos, yo tendría que entrar con estatinas a unas dosis altas, o tengo que ver el grado según esta tabla de hipertrigliceridemia, según el score que tenga mi paciente en el test, en el examen, para Claro, ir modulando o con exactamente. dosis altas empiezo o con dosis No, bajas empiezo, doctor. no, no con dosis bajas. O sea, la idea de la estatina y cuando nos hablaba es cuando vamos subiendo de la dosis de la estatina dependiendo si no hay buenos resultados. A ver, ¿dónde estaba esta tablita? Ya, Entonces, eso, vamos por ahí empezando estaba. con dosis. Esta es. Entonces, véanla. En el caso Ahí está, ahí está. digamos, de la simvastatina, voy con dosis bajitas y voy subiendo hasta la dosis más grande cuando ya el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares importantes y la meta quiero que sea mucho más estricta. Claro, entonces, Por lo general, doctor, se empieza con la simvastatina de 20 miligramos, ¿no es cierto? correctamente. Y de ahí Empezar. vamos esperando unos días para hacerle otro examen de control y a ver cómo me va, cómo me está yendo, ¿no es cierto? En unas 2 o 3 semanas. Claro, Ya, y ahora si es que no hablaban resulta, yo le subo a una dosis más alta de 40 miligramos. de 40 miligramos. La rosuvastatina también podríamos usar, que es lo malo de estas es que son un poco más caras. Las comparaciones que hicieron, algunos dicen estudios que sí, que es mejor la rosuvastatina, pero a veces no disponemos, es un poco más cara esta rosuvastatina. Pero vamos a En ir su ahí experiencia viendo. personal, doctor, ¿cuáles son las que usted utiliza, en su experiencia personal? Que le Como vaya yo, muy bien con los pacientes. como yo utilizo, estoy más en la parte pública, utilizo más simvastatina o torvastatina, dependiendo de qué factores, o a veces ya utilizan tiempos la torvastatina y no ha habido problemas, prefiero yo mantenerle con la torvastatina. Y si no Ya. usamos simvastatina, suvastatina en la privada inclusive se me ha hecho difícil usar por el costo. La rosuvastatina, esa es más Ajá, cara. más caro. Pe- Pero Ya, esto ahí me imagino que de empezar con 5 miligramos, mi doctor, y de ahí ir subiendo dosis y respuestas. ajá.
y llegando hasta titular los objetivos del LDL. Ya, muchas gracias, mi doctor. Mil disculpas. Gracias. Listo. ¿Alguien más tenía algo? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Bueno, nos indicaba en una de las diapositivas los efectos adversos de las estatinas y uno de ellos era aumentar el riesgo de diabetes de nueva aparición. Ajá. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos manejaríamos o cuál sería la precaución que habría que ver para tratar de evitar ese efecto secundario? ¿Cómo sería ahí para que no Uy, se tenga este problema de hiperglicemia, sabiendo que es un paciente que si está prescrito el uso de estatinas es porque tuvo un riesgo cardiovascular que así lo determinó, exacto. ¿no? Claro, es compleja ahí la situación porque el paciente, la mayoría de lo que nuestros pacientes tienen síndrome metabólico, o sea, ya tienen diabetes, ya tienen dislipidemia, ya tienen hipertensión. Entonces, ahí ya la diabetes está ahí. Las estatinas, y yo sí me he revisado porque sí me ha dado esa duda y esa idea de cómo puede ser que la estatina aumente el riesgo de diabetes. O sea, sí, el riesgo está ahí, pero los niveles no son tan elevados. Entonces, ahí cuando nosotros queremos, por ejemplo, está con un paciente con prediabetes y no queremos que llegue a la diabetes, tendríamos que cambiar a otro tipo de hiperlipemiante, por ejemplo, usar ese timibe o usar una dosis bajita de estatina. Pero va a ser muy pocos de este tipo de pacientes que usted tenga. Y ahí vemos otras medicaciones, por ejemplo, lo que decíamos, beta bloqueadores, la hidroclorotiazida, son fármacos que deberíamos evitar en los diabéticos. Entonces, si ya tuviéramos que darle beta bloqueador, una hidroclorotiazida y una estatina, le estoy ya llevando solo con los fármacos a que la glucosa suba. Entonces, sí tengo que tener cuidado, especialmente cuando el paciente todavía no tiene diabetes o está en prediabetes. Evitar todos estos tipos de fármacos que me podrían potencialmente subir la glucosa. Por ejemplo, estaba revisando igual no tiene un nivel de evidencia, de los ARA2, hay fármacos que nos ayudan a disminuir los lípidos, como el caso del candesartán, me parece que era uno de esos fármacos que decía que nos podría ayudar en el diabético a no usar una estatina. No es algo que esté todavía probado al 100%, pero algún rato quizás tengamos un fármaco de esa forma que nos cubra tanto el riesgo cardiovascular y nos ayude, o sea, de dos formas, tanto en la presión como en el riesgo cardiovascular. Ya vamos a ver que la mayoría de nuevos fármacos para la diabetes igual tratan de disminuir el peso. Todos los fármacos nuevos tienen efectos, no aumentan de peso, y esto también hace un efecto para disminuir el colesterol, los triglicéridos. Entonces es una cosa bastante importante. Pero eso sí, de las estatinas, sí está documentado eso que puede aumentar los niveles de glucosa. Porque es la parte metabólica, o sea, imagínense, entra la vía de los lípidos y deja libre a la vía de los carbohidratos. Entonces, ese es el problema. Entonces, la de ley tiene que ir ajustada con una dieta para que no desarrolle diabetes. Entonces sería manejar con precaución, ir vigilando y en todo caso sería más el beneficio que el riesgo, si es que está indicado. Correcto, exactamente. Esa es la clave ahí. Esa es la Muchas clave. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Mi doctor, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Dígame. ¿Qué es mejor, omega en alimentación o omega en tabletas farmacológicas? Es que la idea de las omegas farmacológicas, la dosis es una dosis mucho más alta. Entonces, por eso es
que se utilizan en fármacos, porque la cantidad en los otros es muy pequeña comparado con lo que nosotros consumimos. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Perdón, doctor, parece que omega 3 estaba ahí en la diapositiva que tiene que ser utilizado 4 gramos al día. Algo así Ujú, parecía. Y las claro, dosis que venden los fármacos tendría que tomar unas 2, 3 pastillas cada 8 horas. exactamente. Entonces, si ve que, entonces, ahí la cosa también en costo sale bastante alta. Y Entonces, parece que en la foto que vimos había problemas de dispepsia. dispepsia, Ujú. exactamente. O sea, los efectos adversos a veces son, por eso casi nosotros no usamos muchos ácidos omega 3. Más que nada, fibratos. ¿Dónde estaban? Niacina casi igual, ya no se utiliza, no hay mucho en el mercado, inclusive. Más es los fibratos por cualquier otra novedad. Y esta mezcla de cetimide con fibratos, hay fibratos de cetimide con estatinas. Esas mezclas nos van a ayudar bastante cuando tenemos mixtas sobre todo. Pero cuando están en una severa con la insulina es una maravilla como baja los triglicéridos. Intravenosa la baja, ya, el paciente va tranquilamente con 500 de triglicéridos a la casa. Entonces, lo más importante es mantener la dieta para que no haya problemas. Teniendo una buena dieta se va a compensar, a menos que tenga ya un problema de tipo familiar, ahí sí se vuelve más complejo. Y quizás ahí sí nos toca referir al endocrinólogo y que busquen algunas otras alternativas y cosas para que puedan ayudarles. ¿Alguna otra duda, preguntas? Listos. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, nos veríamos la otra semana. Listos, entonces, hasta la otra semana, si no habría ninguna otra duda, preguntas. ¿Qué día nos daría la clase 2? No sé, lo que pasa es que el doctor Ortega está con algunos problemas en el horario. Ajá, no sé qué día exactamente les voy a dar yo. El doctor Ortega, eso de decir, no sé si el viernes o el sábado. Ajá, los temas que vemos, me parece que la otra semana son descompensación aguda de la diabetes. Ajá, Pero serían las exactamente. clases de lunes a jueves, ¿no? Sí, en la clase de lunes a jueves. No sé si les doy lunes y jueves o martes y miércoles. Eso depende de la disponibilidad cómo está el doctor Ortega, que está en algunas cosas igual en la noche, entonces por eso es la dificultad. Ok. Ujú. Listo, entonces ahí les informaríamos, en el chat les informaría el doctor que cómo mismo quedarían los horarios, ¿ya? Ok. Listo, entonces Muchísimas gracias, doctor. hasta la otra semana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañero. Gracias, doctor.